Muy buenas, hoy vamos a ver cómo determinar el tamaño de la muestra. Nuestra primera pregunta es: ¿para qué sirve calcular el tamaño de la muestra? Pues nos sirve para saber cuántos individuos son necesarios estudiar para estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado. Y puesto en otras palabras, si el tamaño de la muestra es insuficiente, el parámetro estimado tendrá poca precisión y nos llevará a sacar conclusiones erróneas. Cuando incluyamos un número excesivo de sujetos, eso vamos a hacer que encarezca el estudio. Entonces, tiene que ser ¿cómo? ¿Qué tamaño debe tener una muestra? Pues el necesario para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Lo que vamos a tratar de hacer es una inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir a través de una muestra el comportamiento de una determinada población. Entonces, tenemos una muestra adecuada que represente verdaderamente la población y vamos a ver cómo es realmente esa población a través de esos elementos que nosotros sacamos de ella. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de proporción. Entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos. Primero, ¿qué es proporción? Es el número de individuos dentro de una población N que comparten cierta característica A de un conjunto de características posibles. Las proporciones generalmente se calculan como porcentajes. Por ejemplo, la proporción de individuos que están dispuestos a pagar por un nuevo producto o servicio sería un tipo de proporción. P igual a A entre N mayúscula. Vamos a poner de ejemplo que 25 personas de 100 contestaron que están dispuestos a pagar por un determinado producto. Entonces, 25 entre 100, nuestra proporción sería el 25%. Conceptos importantes. Margen de error. El margen de error es la cantidad máxima que puede esperarse que difiera el resultado de la muestra del resultado del total de la población. Dicho en otras palabras, que la población posiblemente no vayamos a ser tan precisos con la muestra que obtuvimos, pero vamos a tener un margen de error y este se expresa en porcentaje y es más hacia arriba o menos hacia abajo respecto al resultado. Por ejemplo, una encuesta política podría indicar que el nivel de popularidad de un candidato es de 55, con un margen de error del 5%. Esto significa que el nivel real de popularidad es de más menos 5%, y por lo tanto 55 menos 5 sería 50, y 55 más 5% ambos sería 60%. Entonces, esta popularidad se ubicaría en algún punto entre el 50 y el 60%. Otro concepto importante es el nivel de confianza. Nos dice qué tan seguro puedes estar de un resultado. Un nivel de confianza significa que si se realiza 100 veces la encuesta o se toma una muestra, 90 de esas veces van a ser precisas dentro del margen de error. Entonces realizamos, así como se ve en la imagen, 100 veces el mismo estudio, la misma investigación, y de esas 90 veces van a salir bien, hay una probabilidad de que vayan a salir bien, y 10 no van a ser tan precisas. Entonces eso es lo que significa que 90 de cada 100 van a caer en una precisión de acuerdo al margen de error que nosotros tenemos. El nivel de confianza para efectos de la fórmula se expresa como Z o como un valor de tablas que es Z, y eso hace que estandaricemos, normalicemos nuestros resultados. Entonces, un nivel de confianza
de 90% es igual a 1.645. Un nivel de confianza del 95% es igual a 1.96. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de investigación de mercados, estos son normalmente los parámetros que se utilizan, el 90 y el 95. Si queremos ser más precisos todavía, pues nos podemos ir más altos, pero esos son los más utilizados usualmente. Vamos a definir dos puntos más: qué es una población finita y qué es una población infinita. En la población finita es aquella donde se conoce el tamaño, aunque a veces son tan grandes que se comportan como infinitas. En la población infinita no se conoce el tamaño de la población. En la población finita existe un marco muestral donde hallar las unidades de análisis. Recordemos que el marco muestral son las listas, los mapas, los documentos. Y ahí están enlistados, por ejemplo, todos los nombres y todas las personas que ocupan una determinada población. Una población infinita, no se tiene la posibilidad de contarla o de construir un marco muestral. Nuevamente ahí viene la definición de lo que es el marco muestral. Ahora vamos a ver ya las fórmulas. El cálculo del tamaño de la muestra por proporciones, hay dos posibilidades. Una fórmula cuando es una población infinita, o desconocemos el tamaño de la población. Y otra fórmula cuando conocemos el tamaño de la población y sería una población finita. Vamos a ver qué significa cada punto. Z es el nivel de confianza ya normalizado. P es la proporción esperada. Cuando no puede determinarse esa P, se toma P igual a 0.5, o sea 50% de probabilidad. 50% es la proporción que ocurre, o sea 50% son hombres y 50% mujeres. Sale una muestra más grande, pero nos da una mayor precisión en nuestra muestra. Y la Q es igual a 1 menos P, entonces cuando P vale 0.5, 1 menos 0.5 queda 0.5 también. La D es el margen de error y la N es el tamaño de la población. Vamos a poner un ejemplo para población finita para empezar. Obtener el tamaño de muestra para una población infinita con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Hace rato pudimos ver que el valor de el nivel de confianza del 95%, la Z es de 1.96. El error del 5% se expresaría como D igual a 0.05. Y en este caso no conocemos el valor de la proporción, entonces 0.5 para P. Sustituimos valores, en este caso nos da N igual a 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 entre 0.05 elevado al cuadrado. Esa es nuestra fórmula. Nos da a final de cuentas una N de 385. Cuando nos dé cosas como 384.1, 384.2, 384x, es mejor subirlo a la unidad siguiente. No es mucho lo que significa una unidad más y nos da mayor precisión en lo que nosotros estamos haciendo. Ahora un ejemplo de población finita. Es un poco más compleja la fórmula. Lo vamos a poner igual que el anterior. Únicamente le vamos a poner una población finita de un tamaño de 500 personas. Entonces vamos a obtener el tamaño de muestra para una población finita de 500 personas con un nivel de confianza del 95 y un error del 5%. Z entonces sigue 1.96, la P cuando no se conoce es 0.5, la D el error del 5% es 0.05 y la N, el tamaño de la población, es igual a 500 personas.
Sustituimos valores y entonces n es igual a 500 por 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5, y todo eso dividido entre 0.05 al cuadrado por 500 menos 1 más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5, y nos da un total de 218. De la misma manera, cuando salga 217.1, lo que sea, tenemos que subirlo a la unidad superior. En lugar de 217.40, no podemos entrevistar a 0.4 personas, entrevistamos a 218 personas. Y con esto estaríamos dando por terminado esta parte. Espero que les haya sido de su utilidad y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.